Hola chicos, muy buena tarde, un placer saludarlos aún en la distancia. Bienvenidos a nuestra sesión número 9. En esta ocasión explicaré el texto de Óscar de la Borbolla a partir de el rescate de las ideas importantes y confirmaré cuáles son las palabras clave. También analizaré las respuestas esperadas para el ejercicio que realizaste el día de ayer sobre funciones de la lengua. Y también señalaré los requisitos para tener asistencia el día de hoy. Deberás de presentar dos ejercicios, una lectura exploratoria sobre un texto de Óscar de la Borbolla y también resolverás un segundo ejercicio sobre funciones de la lengua. Pues bien, iniciemos. Bien chicos, para el apunte de la sesión de ayer debían de contestar 3 preguntas. Las primeras 2, si ustedes se dan cuenta, bastaba con rescatar las ideas principales del texto y en la última había que darle cierta coherencia a esas ideas. ¿Por qué la realidad es un popurrí? Porque la vista muestra el reflejo de lo que está ante nosotros. Miramos lo que las cosas significan para nosotros mediante nuestra tabla de valores. Cuando vemos, interviene el lenguaje. Vemos con más claridad las cosas cuyo nombre sabemos. Los prejuicios tornan o nublan o convierten o invisibilizan lo diverso y lo cambiante. ¿Cómo puedo convivir de manera pacífica en este manicomio? Desconfiando de los sentidos, conservando ciertas preferencias, aprendiendo otras lenguas o diversificando mi vocabulario. Y también es necesario hacer un esfuerzo por aminorar los prejuicios. ¿Cuáles son las implicaciones de observar el reflejo de las cosas? Eminentemente el manicomio. Vivimos en un estado de locura, ya que todos quieren imponer su visión en función de sus sentidos. Pocos desconfían de ellos. La mayoría toma por cierto lo que está percibiendo y no se da cuenta que solamente estamos percibiendo un reflejo de la realidad en función de lo que cobra significado o lo que le damos importancia a partir de lo que significan las cosas para nosotros y nuestra escala de valores, es decir, lo que le estamos dando de importante o le estamos concediendo a algo importante por su valor. Por supuesto que de acuerdo al dominio del lenguaje y a sus prejuicios. ¿Cómo podemos convivir de manera pacífica? Pues aquí ya nos lo había dado el autor. Si queremos dejar este manicomio, es preciso empezar a aceptar la diversidad, aminorando los prejuicios. Si queremos ver de manera clara las cosas, hay que dominar el lenguaje o hay que incrementar nuestro vocabulario, nuestro léxico, para que podamos percibir esas pequeñas esas pequeñas diferencias, porque tengo palabras para exteriorizarlo. Por supuesto que también debo de abrirme a otra escala de valores y que no solamente lo importante o la realidad tiene sentido a partir de lo que cobra significado para mí, sino también lo que tiene significado para el otro, porque el otro también tiene una escala de valores quizá distinta y ahí yo puedo tener una nueva perspectiva. Y por supuesto que debo de estar abierto al reflejo de los demás. Por eso dice el texto se llamaba el popurrí de las realidades. Es decir, que no hay una sola realidad, hay una N cantidad de realidades. Y para convivir en esa N cantidad de realidades necesitamos estas 4 cosas que Óscar de la Borbolla nos está proponiendo. Con base en esto yo ya puedo confirmar que pueden existir estas palabras claves en el texto. La realidad es un popurrí porque es un reflejo en la medida que yo estoy percibiendo a partir de lo que las cosas significan para mí, lo que puedo explicitar a partir de mi lenguaje o lo que puedo captar a partir de lo que puedo nombrar. Y por supuesto que eso que nombre también tiene relación con mi escala de valores y con mis prejuicios. Pues bien, espero que hayas podido reconocer estos elementos. Bien chicos, revisemos rápidamente las respuestas al ejercicio que ustedes contestaron la sesión anterior. En este fragmento yo tengo una función referencial y apelativa. ¿Por qué? Porque se me está diciendo que el objetivo de este texto será abordar la pregunta del sentido de la vida con un plan y sobre todo se va a discutir. Entonces tengo la presencia de la función referencial y apelativa. En este caso, ¿cuál es la intención del párrafo? Informarme del plan del autor y por tanto la función es informar.
Identifica la función de la lengua en cada fragmento del texto subrayado. Voy a hablar de una pregunta, la pregunta del sentido de la vida, entonces me está informando el autor, por tanto hay una función referencial. Bastante íntima, la pregunta para el autor es de carácter íntimo, entonces está reconociendo una actitud emotiva o expresando sentimientos o emociones a partir de esa pregunta, por tanto hay una función emotiva o expresiva. Hay que descubrir este sentido de la vida antes que cualquier otra cosa. Entonces ahí el autor está apelando al receptor y lo está tratando de convencer de que antes de cualquier otra cosa debe de descubrir el sentido de la vida y por tanto hay una función apelativa. De acuerdo al segundo párrafo, relaciona la función de la lengua con su color. Color morado. La pregunta hay que plantearla. Entonces se me está dando quizá una orden y eso debe de provocar una reacción en el receptor. Por tanto, hay una función que es apelativa, entonces busco el color morado y me doy cuenta que hay una función apelativa o conativa. Plantearla de modo filosófico, aquí el autor me está informando cómo va a plantear la pregunta por el sentido de la vida y entonces hay una función referencial. Color verde, función referencial. Para mi sorpresa y sorpresa de todos, hay una actitud emotiva, por tanto hay una función expresiva o emotiva. Amarillo con emotiva. ¿Qué es el sentido de la vida para usted? ¿Es la felicidad? ¿Es el honor? ¿Es el dinero? ¿Es el reconocimiento? ¿Es el placer? La pregunta apela a reflexionar sobre la propia lengua a partir de cuestionar el significado del sentido de la vida. Por tanto, hay una función metalingüística. Rojo, metalingüística. Las funciones de la lengua presentes en el fragmento subrayado del párrafo 5 son: sentido es una palabra que tiene muchos significados preciosos que quiero destacar rápidamente y aplicarlos a nuestra pregunta por el sentido de la vida. El primer sentido del sentido es lo que podría llamar el sentido direccional. Caracteriza una dirección, la dirección del movimiento. Este es nuestro camino, esta es nuestra corriente, si se puede decir. Aquí se está reflexionando sobre los múltiples significados de la palabra sentido. Por supuesto que también habría función emotiva, pero como aquí no hay ninguna que diga emotiva, porque aquí nos está diciendo que hay significados preciosos, pero la descartamos porque no está entre las opciones de la respuesta. Pero sí, se nos está dando información sobre la palabra sentido y se están poniendo a reflexionar o se están explicitando sus múltiples sentidos. Por tanto, tengo función referencial y metalingüística. ¿Cuál es la intención comunicativa del párrafo? La primera pregunta entonces era: ¿de dónde viene esa pregunta? Hice algunas investigaciones históricas, algunas investigaciones sobre las raíces de esa pregunta. Descubrí que la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta bastante reciente. La pregunta solo aparece en la segunda mitad del siglo XX, alrededor de 1875. Entonces lo que está privando es la información. Aquí me están diciendo que esta pregunta, ¿cuál es el origen de esa pregunta? El autor hizo investigaciones históricas y llegó a un descubrimiento que es bastante reciente, alrededor de 1875. Todo esto tiene la finalidad de informar. Entonces, ahí tenemos las respuestas correctas al ejercicio. Es importante que te familiarices. Hoy tendremos otro ejercicio y probablemente dé las respuestas el sábado para que te vayas familiarizando con este tipo de reactivos y los puedas resolver en tu evidencia de aprendizaje de este corte. Para tener asistencia en la sesión del día es importante elaborar dos actividades. La primera es hacer la lectura exploratoria del texto La causalidad y la vida de Óscar de la Borbolla. Para eso lo harás con este mapa conceptual u organizador gráfico. Lo puedes imprimir y pegar en tu cuaderno o lo puedes transcribir. Vas a llenar los elementos, aquí le vas a poner hipótesis de lectura, preguntas de comprensión. Vas a elaborar 3 preguntas de comprensión con base en estos elementos que vas a identificar: intención comunicativa, idea principal y palabras claves. Para ello recuerda que debes de leer el primer párrafo, el último
y la primera oración de los párrafos intermedios. Vas a localizar los elementos paratextuales y después vas a dudar de ellos y vas a escribir aquí algunas preguntas relacionadas con estos elementos. Entonces, después tomas la fotografía y la subes en Teams. La segunda actividad que será importante contestar es el cuestionario sobre identificar funciones de la lengua. El número de puntos que obtengas se tomarán en cuenta como participaciones. Por eso es importante que lo resuelvas con calma y que tomes en cuenta el tiempo. Este cuestionario solamente te dejará contestarlo de 7 de la noche a 10 de la noche. Entonces considera que tienes esas 3 horas para resolver el ejercicio. Quizá te tomará a lo mucho 20 minutos. Te puede tomar un poquito más si lo haces con calma y si lees con atención las preguntas y las respuestas. Te sugiero que tengas a la mano tu tabla de funciones de la lengua para que vayas cotejando y vayas seleccionando qué es la función o cuál es la función de la lengua que se te solicita en el fragmento. Entonces, si no hay dudas, prácticamente nos estaríamos encontrando hasta la siguiente semana. Recuerda muy bien repasar los temas de funciones de la lengua, intención comunicativa y también el de situación comunicativa, porque serán los que estaré ocupando para elaborar la evidencia de aprendizaje en un ejercicio muy similar al que estarás por resolver el día de hoy y el que resolviste ayer. Pues bien, entonces nos estamos encontrando la próxima semana. Un fuerte saludo. Hasta luego.